quiero compartir un mensaje en esta mañana titulado La vida sin Dios. ¿Qué significa vivir sin Dios? No solamente en esta vida, sino también después de morir. Porque qué tragedia y qué terrible es para muchos de ustedes que nos escuchan que esta vida tan corta que tenemos, te resististe a la luz, rechazaste la verdad y todavía después cuando tú mueras no te imaginas el susto que te vas a llevar. Porque la Biblia habla claramente de un infierno. Veamos en primer lugar que esta corta vida es verdaderamente una tragedia, repito, porque llevará inevitablemente a una persona sin Dios a tener a continuación estos 5 puntos que he desarrollado. Pero antes de entrar en materia, quiero tener como una base Mateo 11, versículo 27, las palabras de Jesucristo. Dice así Jesús, pongamos muchísima atención. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Damas y caballeros que nos escuchan, santos de Dios, nadie puede conocer a Dios si antes no conoció a Jesús. Esto es importantísimo. Porque el ser humano ha desarrollado por la ignorancia que existe de las Sagradas Escrituras, la meditación trascendental y el budismo, de religiones, etcétera, etcétera. Quiero llegar a Dios o a través de viajes psicodélicos o a través de drogas alucinógenas o a través de diferentes medios o a través de santos. Y la Biblia es clarísima. Dios manda al mundo a su Hijo Jesucristo para que Él sea el que nos conecte con el Padre. Así que en esta vida tú tienes que conocer a Jesús, el Hijo de Dios. Si tú me dices creo en Dios y no crees en Jesucristo, es una imposibilidad, es una aberración teológica. Es imposible conocer a Dios sin conocer a Jesús, porque es Jesús el que vino a reflejar al Padre. Entonces cuando tú rechazas a Jesús, en primer lugar, vendrá el humanismo a tu vida. Vamos a explicar esto. Dentro de las filosofías, el humanismo es diferente al humanitarismo. El humanismo es la filosofía que percibe el mundo como el hombre. Es la filosofía actualmente del Foro Económico Mundial. Un hombre llamado Klaus Schwab, que acaba de renunciar, dejó a uno de sus consejeros, Noah Harari, que es judío por cierto también, que acaba de escribir libros diciendo que Cristo no existe, que la Biblia no existe, que a través de la inteligencia artificial se va a establecer realmente una mejor Biblia. Entonces, esto es el humanismo, creer que el ser humano tiene la solución al problema humano. Que no necesitamos los mandamientos, un código moral, no necesitamos códigos de conducta que vengan fuera del mundo. Tenemos aquí hombres demasiado inteligentes, intelectuales, y además tenemos la tecnología y tenemos la computadora. ¿Para qué queremos a Dios? Es exactamente a donde ha llegado el ser humano. Esto produce desde luego el comunismo, el darwinianismo, el hedonismo y todos los ismos que hay. Son filosofías que nacen precisamente del humanismo. Cuando yo era joven me decepcioné de la religión. Cuando conocí muchas cosas que contradecían el sentido común y la lógica más elemental, abracé la dialéctica materialista marxista, hegeliana, y pues creí que esto era realmente lo que el mundo necesitaba. El problema son las luchas de clases y si el proletariado derruba a la burguesía, ¿verdad? Entonces va a haber una equidad, una igualdad económica, y ese es el problema del ser humano, que los ricos, los capitalistas le quitan el dinero a los pobres, etcétera, etcétera. En aquel tiempo, para ser comunista, en el tiempo en el que yo milité en este partido, necesitabas, en primer lugar, tú no podías ser comunista si no eras ateo, porque el comunismo es ateo de fundamento. Número 2, tenías que ser humanista, tenías que creer que realmente Marx, Engels, Lenin o los posteriores
hombres, ¿verdad?, que fueron un fracaso en el siglo pasado, tenían la solución para el problema del ser humano. Tenías que ser también darwinianista, tenías que creer que venimos de chita, que somos el producto completamente de los animales. Y cuando en 1954 se descubre el ADN, pues el doctor Hendrix y el doctor Watson, cae completamente la mentira y el fraude más grande del siglo XX, la teoría de la evolución. Ahora la teoría de la evolución es imposible sostenerla, así mismo como el ateísmo, filosófica y científicamente, porque el ADN echa abajo totalmente la teoría de la evolución. Pero ahora me da risa, ¿verdad? Platicaba el otro día aquí ayer con el hermano José y la hermana Mulgara, que fueron tan amables de recogernos a mi esposa, a mí, una pareja linda. Nos van a comer un restaurante italiano que es el favorito de mi esposa, ¿verdad? Y estábamos platicando acerca de todas estas cosas que están pasando en el mundo, de qué forma el ser humano está tan desviado por las filosofías humanas. Entonces tenemos así a Carlos Marx, a Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, el padre del ateísmo en los 60s y del existencialismo, Carlos Sagan, el astrónomo que murió ateo, Richard Dawkins, y todos estos hombres en el siglo XX fueron ensoberbecidos por el conocimiento humano y llegaron a sacar a Dios de la ecuación y atreverse a creer que el ser humano es capaz de resolver los problemas que van más allá de nuestra capacidad para resolverlos. En segundo lugar, una vida sin Dios te lleva a una vida sin propósito ni significado alguno. Acabo de citar que es imposible sostener el ateísmo filosóficamente. ¿Por qué? Por la siguiente razón. ¿Tú tienes un ateo? Oiga, ¿usted no cree en nada? No, yo no creo en nada. Muy bien. ¿Tiene usted alguna regla moral? No necesito, es mi propia regla moral. Muy bien. El momento que usted me dice, yo estoy hablando con un ateo, imaginémonos, yo le contesto, el momento que usted me dice que usted tiene su regla moral, está diciendo que los 10 mandamientos y las leyes que a través del pueblo judío Dios comunicó y propagó en el mundo y a través de la historia, usted no las necesita. Entonces usted va a decidir qué es bueno y qué es malo, ¿correcto? Claro, me dice, yo sé lo que es bueno y qué es malo. Entonces, cuando su hijo esté fumando marihuana, usted no tiene ningún derecho a decirle deja la droga, porque él le va a contestar, su hijo le va a contestar a usted, y tú, papá, eres un hipócrita porque te viene adulterio. Entonces, si tú crees que es para mí malo, para mí también es malo que traiciones a mi madre. Entonces, si esa es tu regla moral, yo no quiero tu ateísmo. Hace 3000 años, en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 11, el rey más sabio de toda la existencia humana, Salomón, después de probar toda la sabiduría y todo el conocimiento que tenía, escribió este libro maravilloso, y dice el capítulo 2, versículo 11, que él dijo después de todo lo que él obtuvo: miré yo luego todas las obras que habían hecho en mis manos, el trabajo que tomé para hacerlas. He aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví a mirar a ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, o sea, las locuras del hombre. Porque ¿qué podrá el hombre hacer después que venga del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a las locuras del ser humano como la luz de las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno y al otro. La palabra clave aquí en el libro de Eclesiastés es la palabra vanidad. Vanidad de vanidades es la vida. Esta palabra en el hebreo significa vaciedad, sin sentido ni propósito alguno. Tú puedes llegar a ser presidente, puedes llegar a ser empresario de Miami, alcanzar tus metas más altas, y algún día cuando tú llegues a alcanzar lo que tú creíste que era realmente el problema para resolver y tener paz ya y morir en paz, y ya lograste lo que querías, en ese momento se te vuelve en maldición. En ese momento Dios te va a quitar lo que tienes, o vas a tenerlo sin que te lo quite Dios, pero no tendrás el don
para disfrutar lo que tú tienes. Lo dice el capítulo 6 de Salomón, de aquí de Eclesiastés. Dice: he visto un mal debajo del cielo, a quien Dios le da dinero, mujeres, casas, castillo, Lamborghinis, bla, 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 etcétera, etcétera. Pero, hay un pero. Dios no le da el don para disfrutar todo lo que tiene. Entonces, esa cantidad de personas, ¿verdad? Mi padre fue político en México y viví mucho tiempo, era amigo de presidentes, trabajó para 2 presidentes en México. Vi el ambiente donde se movía mi padre y vi a esos amigos expresidentes que ahora están no sé dónde, solamente Dios sabe, morir realmente como animales. Llegaron abandonados por su esposa, se casaron con otra, tenían hijos regados por todos lados, multimillonarios y con una vaciedad, con un sentido de querer hasta quitarse la vida, decir, pues de todo esto, ¿qué sigue? O sea, ya tuve el poder, ya tuve el dinero, porque cuando subimos a la cúspide y al éxito sin Dios, comenzamos a descender. Mientras más alto subas, más rápido vas a caer. En tercer lugar, encontramos también que una vida sin Dios va a llevar de una forma inevitable al amor al dinero. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 5, versículo 14, el rey Salomón: cuando aumentan los bienes, Eclesiastés 5:11, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Con mucho como o poco, pero el rico no lo deja dormir todo lo que tiene. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene en su trabajo para llevar de su mano. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo dice: porque la raíz de todos los males, la raíz de donde brota todo, es el amor al dinero. El dinero no es malo. Tú puedes tener 3 Mercedes-Benz, 2 Lamborghinis en tu casa ahorita, vivir en la mejor zona de Miami, etcétera, etcétera. No es malo tener riquezas, es malo amar lo que tienes. ¿Cómo puedes tú saber si realmente eso que tú tienes le ha quitado el lugar a Dios en tu vida? Porque si tienes lo que tienes y Dios no es la prioridad en tu vida. En segundo lugar, ¿cuál es nuestra segunda prioridad? Nuestra esposa. Después de Dios es mi esposa. En tercer lugar, mis hijos. Y en cuarto lugar, mi trabajo o el ministerio. Se lo he dicho a los pastores también. Si nosotros no ponemos en orden estas prioridades establecidas en la palabra de Dios, estamos completamente desarticulados de la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú pones en orden tu vida y lo primero que haces en las mañanas es tener tiempo con Dios, pasar tiempo con Dios, memorizar la Biblia, meditar la Biblia de día y de noche, al acostarte, etcétera, etcétera, le has dicho a Dios: tú eres primero, Señor, y después me voy a bañar y después voy a hacer mi trabajo, etcétera, etcétera. Pero cuando pasan 2 días sin que tú hayas leído la Biblia ni hayas tenido comunión con Dios, en ese momento, sin que te des cuenta, has comenzado a resbalarte. Porque no nos damos cuenta. Inconscientemente las canas salen, no me di cuenta. Y envejecemos y no nos damos cuenta de lo rápido que pasa todo en la vida. Nada sucede de la noche a la mañana. Todo tiene un proceso. Nadie cae en el adulterio de la noche a la mañana. Se desarrolló, ¿verdad? Tienes ya 6 meses con pornografía, 3 meses viendo a tu secretaria, te encanta ir a la playa para ver a las muchachas en bikini. Tarde o temprano estás preparando tu corazón para caer en el adulterio. No digas: caí de repente. Entonces, así sucede todo en la vida. Cuando tú no pones en primer lugar a Dios, vas a acabar amando el dinero. Y te vas a volver una persona avara. Te vas a ver una persona egoísta, porque solamente soy yo, centrado en ti mismo, que es el principal deterioro del carácter humano. 2 Timoteo capítulo 3. Hombres amadores de sí mismos, que solamente se preocupan en ellos y no en nadie más. En cuarto lugar, caerás en la inmoralidad. Dice en Romanos capítulo 1 que este es precisamente el problema que estamos viendo actualmente en la sociedad. Dice Romanos 1, versículo 23: cambiaron la gloria de Dios
incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual Dios, esto es importantísimo, Dios los entregó. Dios los empujó a la inmundicia en concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos. Lo resumo: hombre con hombre, mujer con mujer, y finalmente versículo 28, Dios los entrega a una mente reprobada. Cuando una persona dice, mira, yo soy homosexual, o soy lesbiana, o soy transgénero, y tú le hablas de la palabra y la persona te rechaza, o soy drogadicto, y te rechazan y rechazan la luz, llega un momento en que esa persona, sin que se dé cuenta, ha programado su manera de pensar, porque nuestros hábitos hacen costumbre, la costumbre nuestro carácter, el carácter la filosofía, la psicología, y la psicología te dicta la conducta que tú tienes para vivir. Llega un momento en que llegas a la orilla de un abismo sin que te des cuenta, y cuando tú llegas a la orilla de ese abismo, y Dios sabe, solamente Dios sabe, que tú no quieres recibir ni tener nada con Él, Dios te empuja para que te hundas más rápido. ¿Querías dinero? Te voy a hacer millonario. ¿Querías sexo? Te voy a dar las mujeres que quieras. Aquí está Salomón de ejemplo. ¿Querías poder? Te lo voy a dar. ¿Querías gobernar? Te lo voy a dar. Para que cuando tú tengas eso que tú creías y a mí me sacaste de la ecuación, vas a convertirse en una maldición. El amor al dinero, la inmoralidad. Cuanto más libertad se da al pecado, más obligados se sienten para justificarlo, para defenderlo como una conducta legítima. Y lo acabamos de ver en los pasados Juegos Olímpicos de París, donde sacaron la última cena, ¿verdad?, con una mujer gorda de 250 kilos de peso, judía, transgénero, al lado de ella un niño pequeño como de 5 o 6 años con un hombre con los órganos genitales de fuera, un caballo blanco, todo lo que estaban haciendo, ellos no sabían el trasfondo bíblico y espiritual que tenía, porque son manejados por Satanás. Pero lo que más nos sorprende es lo siguiente: cuando comenzaron a llegar cartas de acusaciones y por el amor de Dios al Comité Olímpico, ¿cómo se atrevieron a hacer eso? ¿Qué tiene que ver la religión con el deporte? Venimos a ver deportistas, venimos a cosas que se exalte, ¿verdad?, la salud de la gente. ¿Y saben lo que contestaron? Pues es que la gente no aprecia el arte. ¿Es un chiste? O sea, tan loca están las personas en Francia para justificar el pecado y decirle que es arte, y que los que lo critican es porque son unos completamente retrógradas que ni siquiera el arte pueden apreciar. Es que así pasa en la vida. Si tú le dices a una persona, oye, pero ¿cómo es posible que a esa niña le cambies el nombre cuando su nombre es Lupita? Y sabes una cosa, si el ginecólogo dice que tiene XX, es niña de los pies a la cabeza. Y si él tiene XY, es hombre de los pies a la cabeza. ¿Cómo es posible que genetistas y médicos y doctores se atrevan a apoyar y a sostener esta barbaridad? ¿Cómo es posible que el mundo ha llegado a tanta locura para justificar el transgénero o justificar la homosexualidad o el lesbianismo? ¿Cómo es posible? Este es el mundo que vivimos, un mundo completamente desarticulado, un mundo de psicópatas. Y finalmente te va a llevar a la desesperación y a la destrucción. Una vida sin Dios te va a llevar al humanismo, te va a llevar a una vida sin sentido ni propósito, te va a llevar al amor al dinero, te va a llevar a la desesperación y a la autodestrucción. Dice el libro de Jeremías capítulo 2, versículo 13, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Una vida sin Dios es que no tienes propósito, no tienes brújula, no tienes ninguna idea, nada. Te estás guiando por ti mismo sin que tú sepas que hay un poder espiritual que es satánico el que te está influyendo para que dejes a Dios. ¿Y qué vas a hacer? Pues vas a buscar el agua, algo que le dé propósito y sentido. La mujer samaritana, capítulo 4 de Juan, un esposo, 2 esposos, 3 esposos, 4 esposos, y cuando se le Jesús, la chulis tenía 5. Y con el que vivía no era su marido. En Amaciato acabó viviendo una mujer, como hay millones de mujeres que creen que el hombre que tienen que buscar las tiene que hacer feliz. Entonces, este no me hizo feliz, este tampoco me hizo feliz.
Amorcito, no vas a encontrar a nadie que te haga feliz. La felicidad viene de arriba. Elizabeth Taylor, 9 esposos. Ninguno era suficiente para ella, la mujer más bella del mundo, digo, en el siglo pasado. 9 esposos, o sea, y hombres iguales. Es que esta vieja no me sirve para nada. Y hay muchachas más jóvenes. Brinca el salto como chapulín por esa mujer y te vas a encontrar que el segundo divorcio va a ser peor y el tercero peor. Y el cuarto vas a descubrir que no hay mujer que te vaya a satisfacer, porque yo no me casé para que me hicieran feliz. El secreto del matrimonio es buscar hacer feliz a la otra persona. Contrario, ¿verdad? Contrario al ego que todos tenemos. Todos buscamos, dame, sírveme. Mi vieja, mis chilaquiles, ya los quiero ahorita aquí a las 7 de la mañana. ¿Sabes qué, viejo? Pues vayas a bañar porque no le voy a dar nada. Te contesta tu esposa. Y eso es el fracaso del matrimonio. No entendemos que el matrimonio es el gimnasio de Dios. Ahí nos entrenamos a humillarnos. Amen a sus esposas, maridos, como Dios amó a ustedes en la cruz. Y Jesús no vino a servirnos, nos vino a servir. Y el que cree en Jesús sigue sus pisadas. Ahora veamos en último lugar la vida sin Dios en la otra vida. Lucas capítulo 16. Ojalá que todos hayan traído su Biblia. Los que la trajeron se van a ir en el rapto. La tristeza más grande que puede existir es venir a la iglesia el domingo sin Biblia. Qué triste. En Lucas 16, versículo 19 al 31, tenemos una historia de un hombre llamado Lázaro y de otra persona, ¿verdad?, llamada Abraham. Y muchas han confundido con una parábola, y una parábola no tiene nombres propios. Entonces, discúlpame, pero esto es una historia real, contada por Jesucristo. Rápidamente, ¿verdad? Murieron los dos en la vida real. El rico se burlaba del pobre, del mendigo. Él comía las arrobas que le aventaban de la mesa, etcétera, etcétera. Y la cuestión es que cuando murieron, bajaron, esto es antes de la cruz, es importante, antes de la cruz. Bajaron a un centro en la tierra que en el Antiguo Testamento se llama el Sheol. Esa palabra Sheol en el hebreo significa el lugar de los muertos o el lugar de la sepultura. Muy bien. Antes de la cruz, todos los muertos, desde Adán hasta Cristo, todos sin excepción, bajaron, bueno, a excepción de Enoc, que fue arrebatado, y Elías, que fue arrebatado al cielo. Son las dos únicas excepciones. De ahí todos bajaban, buenos y malos, al centro de la tierra, a un lugar llamado Sheol. Este lugar llamado Sheol, o a donde iban todos los muertos, era desconocido en el Nuevo Testamento, aún por los apóstoles. Y es Cristo, hasta que Cristo viene y cuenta esto, comienza Él a revelar que el lugar donde bajaban todos los muertos estaba dividido en el centro de la tierra. De un lado estaban los que se llama en el Gena, en el griego, que se llama el infierno, y del otro lado estaba el seno de Abraham o el paraíso. Entonces, cuando el ladrón junto a la cruz, ¿se acuerdan?, murió, ¿qué le dijo Jesús? ¿Estarás conmigo en el cielo? No, porque no podía nadie subir al cielo antes de Cristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el ladrón junto a la cruz, cuando Jesús bajó al centro de la tierra, no bajó al lado del infierno, porque cuando Él dijo tetelestai, consumado es, no había nada que se le agregue a la muerte de Cristo. No hay nada que se le pueda agregar. Él fue completo, fue consumado es, fue un sacrificio expiatorio, reconciliatorio, vicario en lugar de nosotros. Ya no hay nada, porque hay una teoría de que bajó al infierno, ¿verdad? Esto es una barbaridad. Él no tenía que sufrir, porque toda la ira de Dios la sufrió en la cruz. En la cruz Dios descarga la ira sobre el Hijo. Él recibe la ira, y por eso gritó: ¿por qué me has desamparado, Señor? Porque en ese momento Dios se separa del Hijo, porque Dios no puede estar con el pecado, el Padre, y el Hijo en su humanidad llevaba tu pecado y mi pecado. No tenía que ir al infierno. Entonces, decir que fue al infierno, ¿verdad?, es minorizar o debilitar completamente la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Entonces baja Cristo, y los que estaban en el lado del seno de Abraham los recoge y se los lleva con Él
al cielo. Y de la cruz hasta nuestros días, si tú te mueres hoy en la noche, o todos los que han muerto, desde Pentecostés hasta nuestros días, se van inmediatamente al cielo. Pero veamos a continuación lo más importante. En el versículo 23 dice la Biblia: y en el Hades, o en el Hades, que es la palabra Gena, que es en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto es importante. En la otra vida vamos a continuar viendo. Pregunta: cuando esta persona murió, ¿acaso los gusanos no le comieron sus ojos? ¿Acaso cuando te mueras no te comen el cerebro los gusanos? ¿O te quemaron? ¿O la forma como hayas muerto, acabaste en la panza de un tiburón o lo que sea? ¿Verdad? Somos deshechos. ¿Cómo es posible que en la otra vida sigamos teniendo vista? Estos sentidos espirituales son despertados cuando nacemos de nuevo. 1 Corintios 2:9: cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces, la vista física está adherida aquí al cerebro, pero cuando tú naces de nuevo y recibes al Espíritu Santo, abre los ojos a la Biblia y ves la parte espiritual que un ser humano sin el Espíritu Santo no puede ver. Las personas ateas chocan contra la Biblia. Esto es una contradicción, pura sangre y puras guerras, porque no entienden, viendo con los ojos físicos, el significado espiritual. Hasta que te recibes a Cristo, se te despiertan los ojos espirituales. Tenemos dos tipos de ojos ya vivos: los físicos y los espirituales. Y en la otra vida, lo único que nos va a quedar van a ser los ojos espirituales. Por eso vemos que las personas, aún en el infierno, tenían esta visión nada más, porque en la vida no quisieron ver a Jesús. Por eso ahora lo único que están viendo, ¿verdad?, es a otra persona que los está atormentando. Versículo 24: entonces él, dando voces en el infierno, vas a seguir hablando. Se va a seguir y va a continuar transmitiéndose el sonido en el infierno, dando voces. Dijo: Padre Abraham. Ahora sí, ¿verdad? Papito Abraham, ahora sí. Demasiado tarde. Ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. En el infierno vemos también que van a continuar comunicándose con Dios, y el principal objetivo de los demonios es atormentarnos, estando en tormento. En Apocalipsis 9 dice la Biblia que en uno de los trompetas los demonios van a ser sacados del abismo y van a atormentar a los seres humanos. Ahorita lo que te atormenta, lo que no te deja dormir, los intentos de suicidio, la depresión que estás atravesando, la angustia que estás atravesando, el estrés que no te lo puedes quitar, es obra sobrenatural de espíritus que están operando en tu mente, porque el objetivo principal satánico es atormentarnos, impedir que tengamos paz y que disfrutemos de la vida. En versículo más adelante dice: y tengo sed. Dice: tengo sed. Aparte, esa sed, ¿verdad?, no quisieron el agua de la vida, pero ahora en el infierno van a tener sed, pero sed física. Jesús dijo: cualquiera que saque agua de este pozo volverá a tener sed. Cualquiera que crea que las mujeres, que el dinero, que el poder, que la gloria, el mundo va a satisfacer, te vas a quedar con sed. Yo vengo a satisfacer tu sed. Y en el infierno podrán experimentar una sed que no quisieron ser apagada mientras vivían. Y versículo 25, lo más importante: y además dice esto, había una cima entre nosotros, de manera que los que estaban aquí no podían pasar al otro lado. Y cuando el que estaba en el infierno le dijo a Abraham: dile a mi padre, te ruego, que envíes a casa de mi padre, porque tengo hermanos, que no vengan a este lugar de tormento. O sea, van a tener conciencia del infierno de sus familiares, de sus hermanos, que viven todavía en Miami y que no se han convertido, o que se han convertido, y si se convirtieron ya, ¿verdad?, no van a pasar igual el tormento como tú si te vas al infierno y te mueres en esta noche. Y vean lo que Abraham les dice: a Moisés tienen ya los profetas. O sea, si en esta vida tú no aceptas a Cristo,
no hay segundas oportunidades. El día que tú mueras, se acabó para toda la eternidad. Ya no hay ninguna otra oportunidad en ninguna parte del universo en el que tú puedas tener la oportunidad de ser salvado. Y le contestó el hombre: no, padre, es que si alguno va a casa de los muertos, se arrepentirán. O sea, si alguien sube en la noche: yo vengo a decirte, y le jala los pies a tu abuelito, que te arrepientas, viejo rabo verde. Pues aunque alguien se aparezca y aunque haya un milagro y veas a un paralítico que se para de la silla de ruedas, si yo veo un milagro me voy a convertir, no es cierto, no es cierto, no es cierto. La fe no es por ver, es por oír la palabra de Dios. En otras palabras, un milagro te produce convicciones temporales y te emocionaste. ¿Cuánto te va a durar? ¿2, 3 días? Pero el milagro y la vista y lo que ves no cambia el corazón. Y lo que Jesús vino es hacer una transformación interna de nosotros, no temporal. Hacer una nueva criatura. El que esté en Cristo, nueva criatura es. Y finalmente, ¿verdad? El plan de salvación para Dios ha sido porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tú no tienes que morir hoy en la noche, mañana, un ataque al corazón, un cáncer inesperado, un accidente automovilístico, un balazo que no sabes de dónde puede venir. Tú no tienes por qué atravesar la vida en esa incertidumbre. Tú puedes hoy en la noche dormirte sabiendo que tienes la salvación porque has creído en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Número 1, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es reconocer un cambio de mente. Yo tengo que cambiar ya mi manera de pensar conforme al humanismo. No es el hombre el que tiene la solución, no es Sartre, no es Nietzsche, no es ninguno que tú me puedas traer, no es Buda, no es Zoroastro, no es Mahatma Gandhi, no es la Madre Teresa, no hay nadie en el cielo y en la tierra más que Jesucristo. Si tú no llegas a este convencimiento de mente, no te has arrepentido. Tú no puedes ser comunista como antes, ¿verdad? Y a Cristo. Como he oído a los líderes comunistas ahora. Es que yo creo en Jesucristo, pero siguen siendo explotando a la gente. No puedes. El que no recoge conmigo, desparrama, dijo Jesucristo. Eso es arrepentirte, reconocer que solo Cristo te puede salvar. Número 2, creer que en la cruz pagó con su sangre por tus pecados. Y número 3, que resucitó de los muertos, que hay vida después de la vida, y que si tú en este momento lo recibes, vivirás eternamente a su lado. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tan grande sacrificio en esa cruz, porque nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo entre los muertos. Te damos gracias, Señor, por un amor eterno con el que nos has amado, y porque ahora yo puedo morir en paz. Saber que en el momento en que yo muera, vendrás a mí, me recogerás y podré ver el fruto de todo lo que tú hiciste y de la transformación de mi vida, para que la corta vida que me has dado la viva yo para los demás. Oh Dios, quiero quitar los ojos de mi persona, de mis intereses propios, y comenzar a amar a las personas más cercanas a mí, que son mi familia. Esa es tu voluntad. Yo puedo ganar 1 millón de personas, construir 100,000 iglesias. Todas estas obras, aunque son importantes, no son la prioridad. Dios quiere formar un carácter en nosotros. Quiere que le obedezcamos y que podamos dejar una semilla, una herencia, a través del ejemplo que hemos dado con nuestra vida, siguiendo a Jesucristo. Gracias, Señor. Dile: te invito a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.